Poco después, comenzaron a llegar notificaciones a su teléfono. Transacciones realizadas con sus tarjetas en una plataforma de compras en línea. Cada movimiento era una señal. Alguien tenía acceso, y ese alguien quería que él lo supiera. No se trataba simplemente de apropiarse de objetos. Había un componente psicológico en juego. Un intento de demostrar control, de mantener una conexión forzada, de seguir presente en su vida de cualquier forma posible. Al día siguiente, la situación alcanzó un nuevo punto crítico. El 7 de noviembre, mientras David se encontraba nuevamente en la escuela, salió momentáneamente hacia su vehículo. Lo que ocurrió en esos segundos cambiaría el rumbo de todo el caso. ¿Qué ocurre cuando alguien está convencido de que su apellido puede abrir cualquier puerta, incluso en una sala judicial? ¿Hasta dónde puede llegar una obsesión cuando se mezcla con privilegio y una aparente sensación de impunidad? El caso de Hannah Freeman no solo sacudió a una comunidad en Ohio, sino que también dejó una pregunta inquietante en el aire. ¿Qué pasa cuando la realidad finalmente alcanza a quien cree estar por encima de las reglas? Esta es la historia de una joven maestra, aparentemente ejemplar, cuya vida dio un giro inesperado al cruzar límites que terminarían exponiendo una conducta persistente y alarmante. Una historia que, paso a paso, fue escalando hasta convertirse en uno de los casos más comentados en redes y tribunales, no solo por los hechos, sino por la reacción que dejó a millones de personas sin palabras. Hannah Freeman no era una desconocida. A sus 27 años, trabajaba como docente de cuarto grado en una institución educativa tecnológica en North Ridgeville, Ohio. Contaba con estudios de posgrado, una carrera estable y la confianza de padres que la veían como una guía para sus hijos. Sobre el papel, representaba estabilidad, responsabilidad y vocación. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía otra realidad. Hannah era hija de Michael Freeman, jefe de policía de la misma localidad. Un apellido que, según muchos en la comunidad, tenía peso. Un nombre que, en más de una ocasión, parecía suavizar situaciones que, para otros, tendrían consecuencias más severas. Meses antes de que todo estallara, ya se habían registrado señales de comportamiento problemático. En noviembre de 2022, las autoridades acudieron en 2 ocasiones a su residencia tras quejas por ruido excesivo. Vecinos molestos, reportes reiterados, una situación común que, sin embargo, tuvo un desenlace peculiar. En lugar de una sanción, Hannah habría respondido con una frase que marcaría el tono de lo que vendría después. Preguntó si sabían quién era su padre. Aquella intervención terminó sin mayores consecuencias. Una advertencia y nada más. Para muchos, un detalle menor. Para otros, el inicio de un patrón. Años después, en 2024, Hannah inició una relación con David Mackenzie, también docente, quien trabajaba en una escuela secundaria en Westlake. Desde el exterior, parecía una pareja funcional. 2 profesionales de la educación construyendo una vida juntos. Compartían espacio, rutinas y proyectos. Pero la armonía no duró. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. Tensiones, discusiones y diferencias que finalmente llevaron a David a tomar una decisión definitiva. En mayo de ese mismo año, decidió marcharse. Empacó sus pertenencias, abandonó el hogar que compartían y dio por terminada la relación. Para la mayoría, ese tipo de ruptura implica un proceso difícil pero necesario: aceptar, sanar y seguir adelante. Sin embargo, en el caso de Hannah, el desenlace no fue ese. Lo que para David era un cierre, para ella parecía ser un desafío. Durante los meses siguientes, la situación comenzó a volverse cada vez más inquietante. Lo que inició como intentos de contacto terminó transformándose en una presencia constante. Para octubre de 2024, el comportamiento de Hannah ya había adquirido un patrón claro. En un periodo de apenas 19 días, fue vista en al menos 33 ocasiones en los alrededores del lugar de trabajo de David. Cámaras de seguridad registraron cada uno de esos momentos. Su vehículo, una S, V, roja,
apareciendo una y otra vez en los mismos lugares, a horas similares, siguiendo una rutina que no parecía casual. No era coincidencia, era seguimiento. David comenzaba a notar la repetición. Salía de entrenar baloncesto y encontraba el mismo vehículo estacionado cerca. Se dirigía a una tienda, y ahí estaba nuevamente. Visitaba a sus padres, y la presencia se repetía. No había intentos de ocultarse. Por el contrario, todo indicaba que Hannah quería ser vista. El mensaje parecía claro. La situación empezó a afectar profundamente la rutina de David. Lo que antes era cotidiano, ahora estaba marcado por la vigilancia constante. Revisaba su entorno antes de salir del vehículo. Observaba los espejos en cada semáforo. Analizaba cada estacionamiento antes de bajarse. El temor se convirtió en parte de su día a día. En una ocasión, mientras dirigía un partido de baloncesto de 7º grado, levantó la mirada hacia las gradas. Entre el público, sin previo aviso, estaba ella, sentada, observándolo fijamente. Él no la había invitado. No había compartido información sobre el evento. Aún así, ella estaba ahí. Siempre parecía saber dónde encontrarlo. David intentó cortar todo contacto. Bloqueó números, evitó cualquier comunicación, pidió explícitamente que se detuviera, pero nada parecía funcionar. Cada intento por establecer distancia era ignorado. La insistencia no cesaba. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insostenible. El desgaste emocional era evidente. Cada día comenzaba con la misma pregunta: ¿dónde aparecerá hoy? A inicios de noviembre, David comprendió algo fundamental. Esto no iba a detenerse por sí solo, y si no actuaba, la situación podría escalar aún más. Pero lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. El 6 de noviembre de 2024, David estacionó su vehículo en una zona de Detroit Road, en Westlake, antes de ingresar a su jornada laboral. Todo parecía normal. Sin embargo, al regresar, notó que varias de sus pertenencias ya no estaban. 2 mochilas, 2 computadoras portátiles con material educativo, su billetera con tarjetas, objetos esenciales que desaparecieron sin dejar rastro inmediato. Más allá del valor económico, que rondaba una suma considerable, lo que realmente inquietó a David fue otra cosa: la intencionalidad. Poco después, comenzaron a llegar notificaciones a su teléfono, transacciones realizadas con sus tarjetas en una plataforma de compras en línea. Cada movimiento era una señal. Alguien tenía acceso, y ese alguien quería que él lo supiera. No se trataba simplemente de apropiarse de objetos. Había un componente psicológico en juego, un intento de demostrar control, de mantener una conexión forzada, de seguir presente en su vida de cualquier forma posible. Al día siguiente, la situación alcanzó un nuevo punto crítico. El 7 de noviembre, mientras David se encontraba nuevamente en la escuela, salió momentáneamente hacia su vehículo. Lo que ocurrió en esos segundos cambiaría el rumbo de todo el caso. Apenas abrió la puerta, Hannah apareció repentinamente desde su SUV y se introdujo en el asiento del conductor. Se negó a salir. Exigía hablar. Actuaba como si la relación aún continuara. Para David, esto fue el límite. Cansado, afectado y sin más opciones, tomó su teléfono y realizó una llamada de emergencia. En su voz se percibía el agotamiento acumulado de semanas. Explicó lo que estaba ocurriendo: la presencia constante, el seguimiento, la insistencia, los incidentes recientes. Era la primera vez que solicitaba ayuda formal. Las autoridades llegaron al lugar poco después. Encontraron a Hannah en su vehículo, aparentemente tranquila. Al ser interrogada, su versión de los hechos contrastaba completamente con la de David. Afirmó haber sido invitada, mencionó encuentros previos y trató de justificar su presencia. Sin embargo, las inconsistencias comenzaron a surgir rápidamente. Cuando los agentes verificaron la información, la historia no coincidía. David negó cualquier invitación, negó cualquier encuentro reciente. La situación se tornó más delicada cuando se realizó una inspección del vehículo de Hannah. Dentro se encontraban los objetos reportados como desaparecidos el día anterior. Todo estaba ahí: las mochilas, los dispositivos electrónicos, la billetera. No había intento de ocultarlo.
En ese momento, los agentes procedieron a su detención. Y fue entonces cuando Hannah pronunció una frase que resumía su percepción de la situación. Pidió llamar a su padre, el jefe de policía. Parecía confiar en que, una vez más, su apellido la sacaría de problemas. Pero esta vez, el escenario era diferente. Lo que Hannah aún no sabía era que el caso estaba a punto de tomar un giro que ni su entorno ni su historia previa podrían detener. La detención de Hannah Freeman marcó un antes y un después en un caso que ya venía acumulando tensión durante semanas. Lo que hasta ese momento parecía una situación personal fuera de control, comenzó a transformarse en un proceso judicial con implicaciones mucho más serias. Tras su traslado, las autoridades iniciaron el procedimiento formal. Los elementos encontrados en su vehículo, junto con los registros previos de seguimiento y las denuncias, dieron paso a una acusación estructurada. Un gran jurado evaluó el caso y decidió imputarle varios cargos relacionados con conducta intimidatoria persistente, ingreso indebido, apropiación de bienes y uso indebido de información personal. Las implicaciones eran considerables. De ser hallada responsable en todos los cargos, Hannah enfrentaría consecuencias legales que podrían afectar profundamente su futuro profesional y personal. Sin embargo, el desarrollo del caso tomó un rumbo que generó controversia desde el inicio. Su defensa, encabezada por el abogado Michael Kinlin, comenzó a negociar. Reuniones privadas, acuerdos estratégicos y conversaciones con la fiscalía dieron como resultado un cambio significativo en el panorama. Los cargos iniciales fueron reducidos a faltas menores: alteración del orden, obstrucción de funciones oficiales y posesión de herramientas vinculadas a conducta indebida. Para muchos, fue un giro inesperado. Algunos consideraron que el acuerdo era excesivamente favorable. Otros se preguntaron si el entorno familiar de Hannah había influido de alguna manera. Lo cierto es que, con esta reducción, se alejaba la posibilidad de sanciones más severas y se abría la puerta a medidas menos restrictivas. Hannah, aparentemente, confiaba en ese resultado. El día de la audiencia, el 17 de julio de 2025, llegó al tribunal del condado de Cuyahoga con una actitud completamente distinta a la que se había visto en los registros policiales. Vestimenta sobria, postura serena, expresión contenida. Todo indicaba que estaba preparada para cerrar el capítulo. A su lado, su abogado mantenía una actitud confiada. La expectativa era clara: una sanción leve, posiblemente supervisión comunitaria, alguna condición adicional, y el caso quedaría atrás. Cuando llegó su turno de hablar, Hannah leyó una declaración preparada. Su tono era firme, controlado, cuidadosamente ensayado. Expresó arrepentimiento, atribuyó sus acciones a una reacción emocional y aseguró que tomaría medidas para avanzar. Luego, miró directamente al juez y pronunció una frase que, en cuestión de minutos, se volvería viral: «No volverá a verme aquí». En ese instante, parecía convencida de que todo estaba bajo control, pero el juez David Mattia no compartía esa percepción. Desde el estrado, su expresión se mantuvo seria. Había revisado el expediente, los informes, los antecedentes del caso, y lo que encontró no coincidía con la imagen presentada en la sala. Comenzó a leer la sentencia: 18 meses bajo supervisión comunitaria. Hannah asintió ligeramente. Era lo esperado: 90 días bajo arresto domiciliario con permiso laboral. Su abogado se movió en su asiento, pero no intervino. Aún dentro de lo previsto: tratamiento psicológico enfocado en el establecimiento de límites saludables. Hannah mantuvo la compostura. Seguía siendo manejable, pero entonces el juez añadió una condición que cambiaría todo. Debería cumplir los primeros 7 días de esa supervisión en un centro de detención del condado, de forma inmediata. El silencio en la sala fue absoluto. Por un instante, Hannah no reaccionó, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. 7 días, privación de libertad, y comenzando en ese mismo momento. La seguridad que había mostrado segundos antes se desvaneció. Su rostro cambió por completo. La tensión se hizo visible. Sus ojos se llenaron de lágrimas
y su respiración se volvió irregular. La reacción fue inmediata, intensa, imposible de disimular. Miró a su abogado, buscando una explicación, pero la sorpresa también era evidente en él. De inmediato, el abogado se puso de pie y solicitó retirar la declaración de culpabilidad. Argumentó que existía un acuerdo previo con la fiscalía y que esperaban una resolución distinta. El juez lo escuchó, pero su respuesta fue firme. Preguntó si, durante los meses anteriores, se había realizado algún esfuerzo por consultar directamente con el tribunal sobre la posible sentencia. La respuesta, tras un momento de duda, fue negativa. Entonces, el juez pronunció una frase que resonó en toda la sala. Los errores en su práctica no son mi responsabilidad. No había margen para cambiar la decisión. La solicitud fue rechazada. Mientras tanto, Hannah continuaba visiblemente afectada. Su control emocional se había quebrado por completo. Ya no era la figura segura que había entrado minutos antes. La realidad de la situación había cambiado radicalmente. Los agentes se acercaron. Le indicaron que debía levantarse. En ese momento, intentó resistirse levemente, pidiendo tiempo, intentando comprender. Pero el procedimiento ya estaba en marcha. Fue esposada y conducida fuera de la sala. Sus reacciones, captadas en video, comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después. El impacto fue inmediato. Millones de personas observaron la escena. La transición de confianza a desconcierto, de seguridad a vulnerabilidad. El caso se convirtió en tema de conversación en múltiples plataformas. Para algunos, era una muestra de que el sistema podía actuar con firmeza. Para otros, un recordatorio de que ningún contexto personal garantiza inmunidad frente a las consecuencias. Hannah cumplió los 7 días en el centro de detención del condado, pero las repercusiones no terminaron ahí. Al recuperar su libertad, su vida había cambiado de manera significativa. Su contrato como docente no fue renovado. La institución educativa decidió no continuar con su vínculo laboral. Además, enfrentó la pérdida de su licencia profesional, lo que dificultaba enormemente cualquier intento de regresar al ámbito educativo. El impacto en su carrera fue profundo. La comunidad, que antes la veía como una figura confiable, ahora cuestionaba su conducta. Padres, colegas y autoridades educativas tomaron distancia. Mientras tanto, las condiciones de su supervisión continuaban. Un dispositivo de localización monitoreaba cada uno de sus movimientos. Tenía prohibido cualquier tipo de contacto con David Mackenzie y debía mantenerse alejada de los lugares asociados a él. La ironía no pasó desapercibida. Quien durante semanas había seguido cada paso de otra persona, ahora era objeto de seguimiento constante por parte de las autoridades. Por su parte, David comenzó a recuperar su rutina. Volvió a sus actividades, a su trabajo, a los espacios que había evitado. Poco a poco, la sensación de vigilancia desapareció. El caso dejó varias lecciones. Mostró cómo una conducta insistente puede escalar rápidamente, cómo la percepción de privilegio puede influir en las decisiones personales, y cómo, en determinados contextos, las instituciones pueden actuar de forma independiente a cualquier expectativa previa. También abrió una conversación importante. Las víctimas de este tipo de conductas pueden ser de cualquier género, profesión o contexto, y su experiencia merece ser tomada con la misma seriedad. El caso de Hannah Freeman se convirtió en un ejemplo claro de cómo las acciones, incluso aquellas que comienzan en el ámbito personal, pueden tener consecuencias públicas y duraderas, porque al final, más allá de nombres, cargos o antecedentes, hay una línea que, una vez cruzada, cambia todo. Si este caso te impactó y quieres seguir explorando historias reales que muestran el lado más complejo de la conducta humana, apoya este contenido con un like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estas historias y reflexionen sobre ellas.